por acompañarnos. Es un gusto para mí el compartir esta mesa con Francisco Lleira, catedrático precisamente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y además un apasionado de los temas relacionados precisamente con la educación, con el futuro que la misma tiene, 30 años dedicado precisamente a formarse en este tema. Y yo diría que un aventado, porque hoy por hoy el tema de la educación y de las instituciones, pues es un verdadero reto. Y además usted que quiere agarrarlo por los cuernos, que eso ya vamos a estar hablando, pues de esta oportunidad justamente de convertirse en rector de esta universidad. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo le digo, Francisco? ¿Cómo le dicen sus amigos? Pues generalmente me dicen Yera, por mi apellido. Los más que me conocen de muchos años me dicen Paco. Entonces yo a la orden Paco o Yera. ¿Es amiguero o no hay tiempo con el tema de la academia? No, claro. Yo creo que somos personas que debemos de tener una vida total, ¿no? En plena, integral. Entonces sí, por supuesto, tengo la fortuna de conservar a los amigos pues desde la primaria. Fíjese, yo pertenezco a un grupo que estuvimos juntos en primaria. Somos como 42 y tenemos un 42, pues un salón de clases completito. El salón completo, eso es lo interesante. No somos nada más un grupo pequeñito de 3, 4, no, es todo el grupo. Y en ese grupo hay gente que está en Chicago, gente que está en Houston, gente que está en diferentes partes del país y todavía estamos enlazados vía WhatsApp, todos los días escriben o nos escribimos. Entonces sí, claro, la idea es siempre estar cerca de los amigos, de la universidad igual, ¿no? Entonces, de los compañeros de trabajo, pues bueno, convivimos todos los días. Sí, claro, me gusta saber qué pasa con la gente con la que de alguna manera siempre he convivido desde pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo era usted estudiante? Yo creo que siempre fui una persona muy, muy dedicada. Creo que ese es el... ¿De los que decía, profe, no he pedido la tarea o cómo? No, de los que si te pedían la tarea, hacías la tarea. Si te decían hay que traer esto mañana, yo lo llevaba. Si te decían hay que ir a tal lugar, iba a ese lugar. Yo creo que esa era una característica que siempre me ha distinguido, el buscar ser muy respetuoso y muy cumplido. Yo creo que en la medida en que tú eres una persona ordenada y que respetas las reglas, en esa medida puedes ser una persona que pueda avanzar en todos los ámbitos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se da esta educación? Porque también, pues usted creció, ¿no?, en las fronteras más diversas, preciosas, pero que además, pues de las más conflictivas. ¿Cómo fue su niñez y este crecimiento precisamente en la frontera para llegar a ser un estudiante modelo? Bueno, ese es un tema que me interesa mucho también comentar. Yo no nací en la frontera, yo nací en una población del centro del país que se llama Cuautla, Morelos. Ah, claro, conozco, perfecto. Bueno, ahí nací yo y estuve... Buen clima, por cierto. Sí, claro, y estuve hasta los 15 años. Y después de los 15 yo estuve estudiando en Ciudad de México, ahí estoy en la prepa, y después me tuve que ir a Seattle, Washington, allá termino la preparatoria en Seattle, Washington, y llego a los 18 años a Ciudad Juárez. Desde los 18 a los 58 que tengo hoy día, he vivido en Ciudad Juárez. Así que yo me digo juarense porque 40 años de mi vida ha sido en Juárez y el resto en... No, pues entonces ya llegó con todas las herramientas, a final de cuentas, claro, ¿no? O sea, entre el sur y luego el centro, Ciudad de México y luego Estados Unidos. ¿Llega a estudiar ahí justamente o por qué motivo? Sí, llego a Juárez a estudiar a la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Con la familia? A la Facultad de Ciencias Políticas. No, llegué yo solo. ¿Solito? Sí. Eso es algo que también me ha caracterizado mucho. Bueno, con el apoyo de mi familia, de mis padres, yo pude ir a estudiar a diferentes lugares y una decisión de venir a Juárez era porque yo regreso del intercambio en Seattle, Washington, y entonces ahí yo decido no alejarme tanto de Estados Unidos y la única lugar cercano era Ciudad Juárez, porque en ese momento yo no tenía pasaporte, se me había vencido por la cartilla famosa, a los 18 años tiene que prestar uno el servicio, en ese entonces teníamos que prestar el servicio, y entonces no había forma de tener un pasaporte y cruzar a Estados Unidos. Entonces dije, voy a Juárez, ahí estoy cerca. Algunas amigas... ¿Que era más o menos qué año? Estamos hablando de 1983. Ok.
O sea, todavía tranquilo ahí, Sí, Ciudad sí, Juárez, ¿no? claro, encuentro una ciudad que me recibe con las manos abiertas, una calidez impresionante, la gente. Eso fue lo que más me impactó, Sí. el tener a gente que me abre las puertas, que me acepta inmediatamente, que me ayuda, que me hace sentir parte de ellos. Y y lo comento con mi familia, con mis padres en ese entonces, y les digo, ¿saben que esta ciudad tiene algo más? No es propiamente la parte arquitectónica, pero aquí hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de grupo, de calidez que no encuentro en otras ciudades, a pesar de que yo he vivido, repito, en diferentes ciudades, aquí encuentro en Juárez ese elemento que no es tan fácil de encontrar en otras ciudades del país o del mundo, ¿no? Inclusive. Llegó a casa, a final de Llegué a cuentas, ¿no? casa, Destino. sí, encontré la casa sin yo realmente saber que Juárez iba a ser ese destino, ¿no? Ahora, pero era joven, ¿no? Y Sí, aunque traía 17 años, ya, pues, 18. toda esta parte de haber vivido en otros lugares, ¿cómo fue la instalación, el Sí. acoplarse? Bueno, Bueno, entiendo que había oportunidad, digamos, como económica, o tuvo que sí. trabajar, ¿cómo No, se no, dio? no. Sí, afortunadamente cuento con el apoyo de mis padres y yo llego a Juárez. Soltero todavía. Sí, llego soltero, 17, 18 años, y como todos las personas que emigramos jóvenes a estudiar, pues llegas a una casa de asistencia, te integras con otros compañeros de otras regiones. En ese entonces, la mayoría de los estudiantes que estaban en Juárez, que éramos foráneos, la mayoría de los foráneos eran del estado, del sur, de Delicias, de Jiménez, de Camargo, de diferentes lugares, de Moris, de diferentes lugares. Y es a través de ellos que yo voy adentrando con la cultura de Chihuahua, no nada más de Juárez. Entonces empiezo a conocer costumbres de Camargo, costumbres de Delicias, de todas las regiones, aquí mismo de Chihuahua veníamos bastante como estudiante, ¿no? Ajá. Entonces así aprendo a conocer Chihuahua y aprendo a identificarme con Chihuahua y pues aprendo a conocer Juárez, ¿no? Ajá. Finalmente. ¿Y era chocante como descubrir o no? A final de cuentas fue como No, muy... no, yo siempre he sido una persona muy abierta, muy aventurera, pero sobre todo muy abierta. Siempre trato de aprender de todas las culturas. He vivido en diferentes partes del mundo y he conocido diferentes personas, afortunadamente, del mundo. Y creo que lo que más te hace madurar es aprender de los demás. Entonces, para mí fue muy enriquecedor venir a Chihuahua, venir a Juárez y aprender de cada uno, ¿no? Digamos, en ese entonces los amigos que tenía de la sierra me decían, pues yo hago 17, 18 horas para llegar a mi casa. Ah, caray, qué impresionante. O sea, es un mundo, 18 horas de viaje. Y aprendes pues, todo lo que son las costumbres, que las ferias y toda la cultura del estado se dio por esa situación de estudiante migrante y las casas de asistencia permiten ese intercambio de experiencias. Qué interesante en el contexto actual de Ciudad Juárez utilizar la palabra migrante. Sí, A claro. final de cuentas, pues usted lo fue, ¿no? Sí. Del sur Sí, del del país. Y ahorita en medio pues de esta crisis que se vive en la frontera, ¿qué lectura justamente le da usted a esta parte? Sí, bueno, yo creo que para nosotros allá en Juárez, en la frontera, el ser migrante es algo innato. Es decir, Juárez es en esencia una ciudad de migrantes. Y hemos tenido en su momento la migración cubana, que inclusive llegó a tener ahí hasta restaurantes, abrir restaurantes en Juárez de comida cubana, y luego vino lo venezolano, y hoy día ya eso es un poco más diversa. Yo creo que el juarense es muy abierto. Creo que siempre estamos recibiendo al migrante. Por supuesto, jamás haya habido ese flujo tan grande de migrantes, ¿no? Del volumen de migrantes al mismo tiempo. Eso es quizá lo que en un momento dado puede desconcertar a la gente, pero la apertura y la solidaridad hacia la gente que llega y que sabemos que muchos van, casi todos van de paso, me parece que es algo a lo que está el fronterizo acostumbrado,
a experimentar ese flujo de personas que van y vienen, ¿no? Usted, justamente, y quiero invitarlos a que lo Sí. sigan en su columna, porque Ah, hay sí. temas muy interesantes. Una de ellas precisamente hablaba pues de esta cultura fronteriza Sí, y legado indígena. Así claro. estaba titulada y creo que va muy bien con esta conversación que estamos teniendo. Sí, sí, por supuesto. Sí, finalmente en Ciudad Juárez, digo, el origen de la región fue indígena, ¿no? Finalmente ahí, desde ese momento, en esa región no estaba claro cuál era el grupo propio, porque había diferentes grupos étnicos que ahí se estaban asentando, pero luego salían y se iban a la región de Paquimé. Entonces, puedes decir, bueno, había apaches, sí, había apaches, pero había otro tipo de grupos no tan inclusive conocidos, muchos desaparecieron pues digamos, la limpia que hicieron los conquistadores en su momento, limpia étnica, ¿no? Pero desde ese momento era una región de gente que llegaba y salía, llegaba y salía. El legado indígena ahí es natural, es innato, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, sí, sí. Ahora, yo en algún momento, platicando con grupos, sobre todo pues pertenecientes a comunidades rarámuri, obviamente, que pues es en la mayoría los que vemos en estos momentos, vaya, de los con los que yo he tenido contacto, y decían que para ellos no es solamente migrar, ¿no?, a Chihuahua, sino migrar a la frontera es otro tema completamente diferente. En el tema estudiantil, ¿qué tanta apertura, qué tanta ve usted esta posibilidad justamente de que se conviertan en una fuerza y que tengan esta oportunidad de estar precisamente en instituciones tan importantes como la universidad? ¿Los migrantes o en No, general el no, estudiante? la comunidad indígena. Ah, la comunidad indígena. Bueno, yo creo que la comunidad indígena debe tener una presencia amplia en la universidad. Por ejemplo, a mí me extraña. ¿La A hay mí, ahorita? ¿Se tiene? no, existe un registro, pero miren, yo creo que algo que se está omitiendo en las instituciones de educación superior del Estado, no nada más en Juárez, inclusive aquí en Chihuahua, eh, centros de estudios sobre grupos indígenas. No hay un centro de estudios sobre grupos indígenas en la universidad. Pero Y para estudiarlos o para que sean ellos claro, quienes puedan llegar y pues, eh, no estudiar como su propia cultura, sino de otros temas. para Ajá. todo tipo, porque en las universidades, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Arizona. La Universidad de Arizona tiene centros y áreas específicas, inclusive tiene un área de estudios sobre grupos nativos indígenas americanos. Y entonces ahí, lo mismo, se promueve que los grupos étnicos eh, lleguen a la universidad, ¿no? Y aparte ahí se conoce la cultura de los grupos étnicos y ellos mismos estudian sus propias culturas y se genera literatura sobre grupos étnicos, ¿no? Entonces nosotros en Chihuahua no tenemos todavía una estrategia para formalmente ir incorporando a más y más grupos étnicos a la universidad. Yo le voy a decir, por parte de mi padre, yo vengo de una etnia y inclusive tengo el certificado como grupo étnico. Ay, cuénteme de Entonces, eso. ¿Qué sí, sí, etnia? es una etnia que es la etnia Tetelcinga, que está en Morelos. Eso mi abuela y mi abuelo ahí radicaron. Y ese es el único grupo étnico del estado de Morelos donde se habla todavía el náhuatl. Wow. Entonces, pero bueno, y por eso yo tengo mucha identificación con los grupos étnicos, porque yo creo que se debe de tener una estrategia formal. Tanta identificación tengo que inclusive, así como son importantes los grupos étnicos, también son importantes los grupos menonitas. Yo he Claro. estudiado los grupos menonitas por los últimos 20 años. Pero regresando al tema, es importante crear centros de estudios de grupos étnicos y que esos centros sean los que busquen atraer a los niños, a los jóvenes de las diferentes etnias para que incursionen en la universidad. Ahora, también implica que no necesariamente los grupos
la gente que llega de los grupos étnicos estaría yendo a la universidad para obtener una licenciatura, la licenciatura tradicional. Habría que buscar programas que enriquezcan y fortalezcan a las culturas étnicas y que sean cursadas por esa gente de las propias etnias. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, una Sí, ¿quién mejor persona... que ellos que den estructura, que traigan, que lo Claro. pongan, que crean los programas, que además Claro. acerquen mucho más a su comunidad, a los participantes y por Claro. supuesto ya después a la sociedad en general, pero partiendo, Que ¿no? tengan la Justamente pedagogía. de ellos que Así tienen, es, sí, o que sea, tengan la pedagogía, por ejemplo, para enseñar el idioma, la lengua. ok, ¿no? ok. Que tengan Pero ¿por qué no pasa? ¿Quién no ha tenido la visión? ¿Qué es lo que se da? Sí, yo creo que hay que regresar a los orígenes, hay que prestarle atención a lo que nos hace universidad. La universidad es el reflejo de la sociedad en la que está inmersa. En pocas palabras, yo creo que estamos pensando en un modelo de educación bastante, podemos poner común, tradicional, pero en cada región hay particularidades. Y las universidades tienen que adaptar y adoptar esas particularidades para poder crear instancias que respondan. Como aquí en Chihuahua, que hay una gran cercanía con la sierra y hay una gran... Sí, a la ubicación por geográfica supuesto, y claro. bueno, las diferentes comunidades que ahí están. Vamos a entrar ya entonces al Sí. tema de platicábamos Yera, ¿va? Decíamos, Sí, para los Paco, amigos, aunque nos acabamos de conocer no, hace como 15 minutos. Yo no tengo ningún problema, al contrario, me da mucho gusto estar aquí. No, pues es que aquí es casi lo recibimos con mucho aprecio. Estamos hablando que precisamente hay un interés de usted, precisamente, o de ti, porque no te puedo decir que era no hablarte de usted. Claro. De tomar justamente pues esta directiva, ¿no? Esta rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, para hablar, porque me parecen muy interesantes estas propuestas y no las quisiera dejar fuera de todo lo que usted visualiza, de lo que se pudiera hacer y hasta dónde va el rumbo, hábleme en qué momento dice usted, a ver, he estado 30 años aquí, me he preparado para esto, que era lo que platicábamos, y entonces aquí estoy. Cuénteme. Sí. Bueno, yo creo que todos los que estamos en la academia siempre buscamos ponernos metas. Y lo mismo son metas en formación individual. Por ejemplo, yo cuando entré a la universidad, entré muy joven. Yo, relativamente joven, después de terminar la maestría en planeación metropolitana, vengo a la universidad, les digo, ¿saben qué? Yo quiero ingresar a ser docente. Y cuando me dan la oportunidad, entonces yo mismo me pongo la siguiente meta, que es, si voy a ser profesor por el resto de mi vida, tengo que especializarme y prepararme para ser profesor. Es cuando me voy a estudiar el doctorado. Y entonces ya hago lo que tenía que hacer. En ese entonces no había programas de becas nacionales. Me dio una beca al gobierno estadounidense, me voy a Estados Unidos, bla, bla, bla. Todos los académicos nos ponemos metas. Y metas académicas, pero también metas de desarrollo personal. Y también te interesa incidir en la institución en la que estás trabajando y en la que estás formando a los recursos humanos. Entonces yo digo, ok, si aquí voy a estar el resto de mi vida y he tenido posibilidad, porque también he tenido posibilidad de tener otros puestos directivos, voy a especializarme también para administrar universidades. Y entonces tengo la fortuna de que el gobierno estadounidense ofrece becas para directivos a nivel internacional y soy seleccionado. ¿Cómo? Usted lo dice bien fácil, ¿no? Pero a mí sí me gustaría porque es bien importante los perfiles, el conocimiento y tener gente preparada en ese tipo de puestos. Y yo creo que una manera de que se le conozca es esta parte. ¿Cómo alguien se selecciona para este tipo de becas? Porque hay mucho trabajo, Sí. mucha preparación, justamente porque no son 10, ¿no? Los que están ahí compitiendo. No, por ejemplo, cuando me tocó obtener la beca Fulbright, es una beca que se ofrece a nivel nacional. Hay más de 1,000
solicitantes y solo dieron 13 becas en el país. Sí, Entonces pasas te todo un digo. proceso de selección donde sí es importante tu conocimiento del área, pero también es muy importante tu mentalidad. Ok. Porque siempre se evalúa a esos candidatos que son seleccionados para las becas, estas becas sobre todo muy internacionales que tienen mucha demanda, en, bueno, ¿y tú para qué quieres prepararte y qué vas a aportarle a la sociedad cuando tú termines esa preparación? O sea, ¿por qué tendríamos nosotros que darte una beca a ti? La pregunta del millón. ¿No? ¿Por qué tú? O sea, aquí hay 300, Sí. 500 candidatos que quieren la misma beca. ¿Por qué tú? Entonces ahí uno tiene que dar, ya es parte de la esencia de esta persona o del candidato, ¿no? Entonces, sí, cada beca tiene sus características y ahí creo que lo que más vale en la toma de decisiones final es ese candidato, qué perfil tiene, pero por lo que vas a darle a la sociedad. Ajá, Yo lo desde que ese motive. momento, desde siempre he creído que tengo que darle algo a la gente y tengo que darle algo a los otros y tengo que darme yo a la sociedad en general. Entonces así fue el proceso de becas y lo mismo sucede cuando voy a ese curso del gobierno estadounidense para directivos universitarios, que en ese curso pues yo convivo con rectores y directivos de todo el mundo, de Ghana, de Macedonia, Wow. en Sudamérica del Perú, de diferentes lados. Fuimos un grupo que nos llevaron por todo Estados Unidos prácticamente, viajamos de lado a lado, todo cubierto por el gobierno estadounidense. Íbamos viendo distintas universidades y aprendiendo cómo se administra cada una de las áreas en donde esas universidades eran fuertes. La investigación, cómo se administra, la vinculación, cómo se administra, el área de aspecto deportivo, cómo se administra, la recaudación de fondos, cómo se administra. Entonces aprendimos todo tuvimos esa formación a partir de las fortalezas que cada universidad tenía, de tal manera que era una formación integral. El tema entonces es que sí, no es fácil que te seleccionen. Pero hablabas, utilizas ahorita, por ejemplo, mucho la palabra administrar y hablábamos como hace unos minutos Sí. antes de la entrevista que la visión que tú tienes es que ya no es tanto tiempo de administrar, Claro. sino como justamente esta visión más a futuro, Claro. hacia dónde va, porque antes sí, o sea, se Claro. buscan estos perfiles donde gestiona, pero Sí. hace, pero resuelve. Sí, sí. Pero si ahí se queda, porque son como decisiones que se hacen en el momento, pero no hay un trabajo pensando en el futuro, pues Así es. entonces, ¿dónde va a estar la trascendencia? ¿No? Claro, sí, efectivamente, el modelo actual de quien quiere y aspire a ser rector en una institución o directivo de una institución de educación superior, ya no es solamente administrar, absolutamente. Tienes que hacerlo, claro, Sí. pero tu papel principal es darle una visión a la institución, proyectar la institución. Yo voy más allá. Tienes que lograr que la institución sea el motor de la ciudad. Tienes que ser capaz de generar desarrollo económico. Tienes que saber y entender las tendencias del mundo para poder rápido adaptar a tu institución e insertarla. Tienes que ser capaz de ir a traer empresas y empresarios para que vengan a invertir a la ciudad porque te tienen a ti como institución ofertando disciplinas que van a hacer atractiva a la ciudad para que ese inversionista llegue. Entonces, esto es una visión. Tienes que darle visión, tienes que darle sentido a la institución. Y ese sentido y esa visión tiene que darse a partir de hacia dónde quieres que vaya porque repito, la universidad tiene que marcar la dirección de la ciudad. Es interesante. Mucha gente piensa que es el gobierno local o quizá el gobierno estatal. Claro que ellos son actores fundamentales porque vas en equipo con todos ellos, pero la universidad marca la pauta Sí, no. y tú tienes que ser capaz de rendirle cuentas a la comunidad. No, y debe ser un órgano Sí. independiente para que a final de cuentas Claro. con vida propia, para Claro. que al momento de la toma de decisiones, pues no se vayan, ni se politicen, Claro. ni bueno, Sí. ni se agarre Sí, justamente como bandera de nada. Exacto. Yo acabo de publicar un artículo en el periódico, que tengo la columna en el periódico cada 15 días. Ajá. Y en esa columna que yo titulé El Informe, yo decía, miren,
tengo 30 años asistiendo a los informes y ya me los sé de memoria, ya sé qué me van a decir. Tantos alumnos más, la matrícula creció así, los profesores así, los indicadores de investigación asá, ya me sé lo que me van a decir. Ajá, ajá. Yo creo que hoy la sociedad ya no está para eso. Hoy tú tienes que decirle a la sociedad, miren, gracias al trabajo que hicimos de gestión, pudo llegar estas empresas. Gracias a la gestión que yo tengo, que yo pude hacer, logré que, como mencionábamos, ya no es suficiente decir, se graduaron 3,000 alumnos este semestre, sino ¿Qué de 3,000 pasa con alumnos que ellos? se Claro. graduaron, 2,700 tienen empleo en lo que estudiaron. Sí, no andan de Claro. Uber y este tipo de cosas. Sí, Digo, sí, no claro. es demeritando, No. pero son las historias que nos Claro. topamos, ¿no? De yo tenía una gran intención y un gran sueño, ¿no? De estudiar esto y me costó además tanto pero ya encontrar trabajo fue muy complicado. Claro, porque de acuerdo a la NUYES, un alumno, un estudiante en una universidad pública en promedio, lo que el país le invierte a ese alumno son algo así como $35,000 promedio, el equivalente en pesos. Entonces, hoy día, esa inversión que hace el país en ese estudiante, tú eres el responsable de la institución. Claro, y No puedes necesitas ser evadir capaz, diciendo, claro. bueno, pues ya te gradué, ya a ver tú qué haces. No, yo tengo que ir a poner enfrente el prestigio, decir, empleador, mira, tengo estos perfiles, este perfil te va a ayudar en esto, en esto, en esto, y yo me comprometo que ellos son capaces de hacer que tu empresa suba. Sí, claro, generar las condiciones, Claro. ¿no? O sea, que se dé un seguimiento precisamente. Sí. Actualmente, ¿cómo está? Porque también hemos visto temas muy controversiales como, por ejemplo, ahora este concierto donde se gastaron millones de pesos, traen una agrupación que todos decimos pan y circo, parece mentira a la sociedad, pero pareciera que también a los estudiantes porque justamente fue financiado por la universidad, ¿no? Sí, O sea, sí, también ahí hay un claroscuro muy importante, claro. ¿no? Sí, yo creo que ese tipo de decisiones no debieron haberse hecho. Yo creo que es cierto, la universidad es una instancia autónoma, pero no malinterpretemos la autonomía. La autonomía tiene que ver con los términos de los programas de estudio y el tipo de formación que estás dándole a los jóvenes y el tipo de estrategias académicas que vas a hacer para que esos jóvenes sean más competitivos. Pero somos una institución pública que nos debemos a la gente. Es decir, el obrero, el carpintero, el plomero, toda la gente, todos aportamos impuestos y ese dinero público que llega a la institución pública debe ser cuidado. Y utilizado, porque Claro. si no hay ni papel de baño en la institución Bueno, y lo andamos gastando ahí en el bailongo. Eso es lo que yo escucho y recojo de la gente que se acerca afortunadamente conmigo para plantearme Estas pues, su inquietudes, apoyo y ¿no? todo. Y me dicen, bueno, pues es que es absurdo, porque ¿cómo es posible que tengamos carencias básicas como talleres donde las máquinas no tienen insumos para trabajar o que no sirven, no están activas? O que no hay papel de baño, que no hay papel, o sea, lo básico. Los recursos públicos tienen que ser cuidados minuciosamente. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasan este tipo de Ajá. eventos? Bueno, yo creo... Estas tomas de decisiones tan... Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver que efectivamente no existen los contrapesos para la toma de decisiones. Y no existen los contrapesos porque aquellos que son o que pueden ser el contrapeso, que en su momento son electos por la comunidad académica, no asumen su papel. Porque yo me he acercado, que serían los consejeros universitarios, yo me he acercado a ellos y les digo, a ver, explícame, ¿cuándo aprobaste? ¿Cuándo te presentaron la propuesta? Porque tú eres consejero universitario, tú apruebas el presupuesto de la institución. Claro. Y si va a haber una erogación de tal magnitud, aun cuando haya aportaciones de otras instancias, finalmente hay cierto porcentaje de recursos propios que se van a invertir ahí. Bueno, cuando tú apruebas el presupuesto anual, pues te debieron haber dicho, este monto es para la celebración del 50 aniversario y se va a destinar a esto y a esto y a esto. Y tú tienes la capacidad, porque eres consejero, y la facultad para objetarlo
si tú no estás convencido de que eso es la mejor manera de utilizar los fondos públicos o los fondos propios para celebrar el aniversario de la universidad. Yo creo que hay seguramente... Oiga, le voy a preguntar como político. Sí. Cuando usted está, no va a pasar esto. O Claro sea, si que no. usted queda como rector. No, yo aspiro a democratizar la universidad. Ok. Y al democratizar la universidad, porque tú no puedes llevar a una institución a un nivel más alto si no tienes una institución donde haya crítica y donde haya contrapesos, porque a partir de esos contrapesos y esa crítica, tú mejoras. Es como todo, o sea, si tú no identificas dónde estás equivocado porque no tienes contrapesos, pues seguramente nunca vas a superarte. Entonces, para que una institución mejore, hay que tener contrapesos. Y eso nos va a llevar a que respeta el espíritu universitario, la democracia, abre, no hay nada que perder. Hoy estamos en otro momento, en otro tipo de sociedad, con un joven con distintas mentalidades. Y, por supuesto, si te objetan cualquier mala decisión que puedas tomar, bueno, pues corrige, ¿no? Yo sí aspiro a ser de la UACJ una institución que efectivamente rinda cuentas, sea transparente y se cambie la forma de pensar. Porque nuestro problema, y yo siempre lo he dicho, es la mentalidad. Necesitamos no solamente formar estudiantes, como dijo el rector del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nosotros no somos una universidad que va a formar profesionistas, nosotros vamos a formar agentes de cambio. Y yo quiero formar agentes de cambio, es decir, personas que incidan realmente, que transformen. Pero tú no puedes formar agentes de cambio si al interior de la universidad pues no dejas que se expresen, no dejas que efectivamente ejerzan sus derechos, no dejas que haya realmente contrapesos, que se discutan las decisiones. Claro. ¿No? Entonces, yo sí aspiro a hacer un cambio en la universidad que lleve a otro tipo de modelo de universidad y a otro tipo de estudiante. El cambio mental, ese es nuestro gran reto. Vamos a transformar mentalidades. Veía un video rápidamente, porque ya tenemos que concluir esta parte de mejores seres humanos, o sea, porque Sí, este claro, tema también de claro. humanizar tiene que ver con Sí. la educación y es el perfil que usted ve. Sí, yo aspiro a humanizar aspiro a humanizar la universidad. ¿Por qué? Porque a partir de que tú tengas personas, primero que respetes a las personas y segundo, Humanidad y justicia social era, ¿no? justicia social, claro. Porque para humanizar a la institución tienes que aprender a apreciar los talentos que tienes. Tienes que saber, esos talentos están ahí, pero proyéctalos, impúlsalos. Y eso se logra solamente con cercanía, con respeto, valorándolos, impulsando a esa gente, estudiantes, administrativos, profesores, ¿no? Justicia social es porque pues, yo no puedo ver a una institución donde haya estudiantes que llegan ahí y que no tienen para la matrícula o que no tienen para comer algo o que no Claro. tienen para desarrollar su profesión o recursos para poder realizar el sueño de ser profesionistas. Y justicia social implica también no defraudar a esos jóvenes simplemente formándolos para el desempleo. Tú tienes que ser capaz de corregir lo que estamos haciendo mal y medirte para que tus jóvenes egresados realmente se empleen en aquello para lo que fueron formados. ¿Hay mucho que corregir? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Híjole, o sea, cambiar, que se va a aventar un cuetote usted ahí. Creo que hay muchas cosas que se pueden conservar y valorar, porque una institución tiene cosas positivas y cosas, pues digamos, para mejorar. Y yo creo que lo que se tiene que corregir mucho tiene que ver con el aspecto humano y el aspecto de mentalidades y el aspecto de actualizar programas. Ok. ¿No? Sí, porque le iba a preguntar, en un tema de funcionamiento es eso, o sea, los claro. programas, tiene que haber ahí. Sí, por supuesto, o sea, tenemos que hacer un ajuste en los programas porque finalmente es ahí donde se va a dar el cambio para que nuestros jóvenes efectivamente egresen, pero con las competencias y las habilidades y lo que se necesita afuera, en el sector
empresarial. Porque hoy la gran pregunta que debe hacerse la sociedad es, y que se hacen los jóvenes, usted platique con los jóvenes y ellos hacen esa pregunta, ¿para qué voy a la universidad? ¿Para qué voy? Porque hoy la sociedad del mundo, y no podemos ignorar eso, hoy esta sociedad mundial, en muchos casos, ya no te está pidiendo un título universitario para ser exitoso. El concepto de éxito ha cambiado, el concepto de desarrollo ha cambiado. Y hoy lo que se pide es tu talento, qué sabes hacer, cómo puedes modificar cosas, y no necesariamente necesitas un título universitario. Por eso muchos jóvenes, su pregunta es, ¿por qué voy a gastar, por decirlo de una forma, por qué voy a dedicar 4 años de mi vida para obtener un título universitario que al final no marca diferencia? Tengo un título, claro, pero esta sociedad ya dejó de ser de títulos desde hace un buen rato. Sí. Esta sociedad es de competencias, de habilidades, de experiencias, de saber hacer, de tener la iniciativa, de tener mentalidades distintas. Por eso yo hablo de un cambio en mentalidades y un cambio en el perfil de los programas. Oiga, y en los directivos un cambio, ¿cómo le hacen en la parte humana para no ceder ante los presupuestos que tienen estas instituciones? Bueno, también ahí viene el cambio de mentalidad. Yo aprendí, y lo he hecho en las diferentes organizaciones en las que he estado, que una institución pública, como es una universidad, con todo el talento que tiene, es y puede ser capaz de traer financiamientos externos más allá de lo gubernamental. Si tú dices una institución de educación pública está limitada porque no le dan financiamiento, estás mal. Porque entonces tú no estás haciendo la gestión. No eres el líder que está yendo a tocar las puertas e impulsando lo que tienes al interior. Las universidades tienen a los mejores talentos de cualquier ciudad. Ahí están la gente más preparada. Ninguna organización en Chihuahua o en Juárez tiene el nivel de especialistas y gente tan preparada como las universidades. Sí, por supuesto. Entonces tú tienes que ser capaz de hacer autofinanciable la universidad en lo más posible. Eso lleva tiempo, pero tienes que ser capaz de crear fuentes de financiamiento complementarias al fondo público. Y eso creo que es también un cambio de mentalidad, porque tienes que ser un buen gestor. Tienes que saber vender proyectos, tienes que saber vender en el sentido positivo, vender todo lo que tiene la universidad, sus talentos, su fortaleza en infraestructura, su capacidad de crear programas o servicios para el sector privado, ¿no? Y saber que no es un negocio propio, Claro, ni una por economía, supuesto. porque ya también hay cada caso que ya claro, llegan por claro. ahí, luego ya Exacto, por eso tienes que ser muy transparente en todo lo que vas a traer para que puedas rendirle cuentas a la gente. No olvidemos una cosa que también se está desaprovechando. Somos una institución ubicada a la puerta del mercado más grande del mundo. Entonces, si somos una institución binacional, porque en esencia estamos en la zona binacional, pues es una posición privilegiada. No puedes actuar como una universidad que no tiene todas esas ventajas de mercado. Entonces, hay que hacerlo, hay que buscar esos financiamientos y, repito, hay que ser sumamente transparente para que cuando la comunidad te pida cuentas, tú seas lo suficientemente claro, decirle, miren, así, asá, y aportarle al desarrollo económico de Ciudad Juárez y del Estado, por supuesto. Bueno, pues qué gusto, Francisco, conocerte, platicar. No conozco a los demás. ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo la ve? Bueno, todavía no. Esa es otra cosa del cambio de mentalidades. O sea, yo vengo diciendo, yo quiero. O sea, la palabra clave de hoy fue el cambio de mentalidades. Yo creo que sí, el cambio de actitudes y mentalidades, porque yo abiertamente he dicho, yo quiero, yo voy, me interesa. Sí, la comunidad universitaria me da esa confianza, porque también yo tengo que entender que si la comunidad me da la confianza, con todo gusto yo respondería y estaría ahí. Pero yo levanto la mano, o sea, aquí estoy. Además trae todo el background, ¿no? O sea, no es levantar la mano en un tema de improvisación y de deseo de se me ocurrió ayer, ¿no? Sí, no, exacto. Por eso me tomo el atrevimiento de levantar la mano abiertamente y la comunidad universitaria lo sabe. Pero, pues el resto de los que quieren no han dicho abiertamente, yo quiero.
ahí se convencionan en las columnas y en los pasillos, pero, hombre, si quieres, pues, di, yo quiero, ¿cuál es el problema? O sea, estamos en un país libre, democrático, abierto, una sociedad distinta. Yo quiero llevar ese nuevo cambio. Quien quiera, dígalo, ¿por qué no? Y dígalo públicamente y exponga sus ideas y vamos a competir y el que tenga mejor proyecto y mejor visión, pues que ese sea. Pero pues ahí están escondiéndose en columnas y que yo sí, que no y que ahora viene aquel. Por eso yo ahorita lo único que puedo decir es, ¿quiénes van? Voy yo, porque yo sí quiero. Los demás no sé, porque no los he escuchado decir francamente, yo quiero. No, pero aparte, no es solamente decir yo quiero, sino... ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿No? ¿Qué O sea, lo aportas? que hablábamos de la... Y sí, los proyectos, Sí. ¿no? Porque ahorita vemos que todo se vuelve tan mediático y Claro. más en otros discursos que yo siempre digo, como ciudadano, digo, no me importa, o sea, Claro. quiero saber qué va a pasar, o sea, qué va a ser concretamente, ¿no? Claro. Los beneficios para que yo diga sí, que es esa Sí. persona. Eso que comentas es muy importante, porque efectivamente, cuando yo escucho en los pasillos de que fulano de tal es el que sigue o fulano de tal es el que quiere, bueno, yo ya no quiero escuchar nombres, yo quisiera escuchar, este proyecto propuestas, propone claro. esto y esto y esto, este propone esto y esto y esto, y además tiene la preparación y tiene la capacidad y ha demostrado que puede hacerlo. Yo puedo decir que he demostrado que puedo hacerlo. Yo fui director general de investigación científica y la gente que estuvo cuando yo estuve como directivo puede decir cómo actué y siempre hice muchas innovaciones. Después fui director de un CONALEP y la gente me puede decir cómo... Ahora sí que usted le pueden pedir referencias, Yo hablo con como si hechos. fuera un trabajo. Por eso yo quiero que la gente, me encantaría que la gente que diga, yo quiero también, primero, ¿qué traes de formación? ¿Cuál es tu visión? Y, bueno, a ver si efectivamente has hecho algo de lo que crees o dices que vas a hacer. No, y primeramente no hay que litigar en los foros correctos, hay que Correcto. exponerse en los Sí. lugares que deben de ser, y no porque eso dice mucho de las personas, ¿no? El empezar a hacer una enredadera por detrás, por abajo, y yo creo que habla muchísimo de los perfiles cuando efectivamente no se tienen las credenciales, ¿no? Para decir, aquí están en la mesa y lo sometemos y lo hacemos, aquí está mi proyecto, y yo creo que desde ahí les queda muy claro, y además los jóvenes ahora, bueno, ¿qué les vamos a contar, Claro. Francisco? O sea, Sí, ¿qué sí, les sí, vamos sí. a decir si los chavos lo que buscan es esta empatía de manera orgánica, ya los discursos quedaron atrás, ya ellos lo que ven son los resultados, en fin, pero bueno, Claro. ya tengo Muy que bien. ir a Juárez por allá, No, allá a con la todo gusto universidad, platicamos. Sí, claro. para seguir la conversación. Claro que sí, el proceso se acerca, viene la renovación de consejeros universitarios en un par de semanas y en agosto elección de rector. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y de verdad un gusto haber platicado esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Francisco ya era precisamente con nosotros, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muy bien, muchas gracias.